Acá el señor Roberto Vaquero y el señor Marco Vidal van a hablar de la inmigración en Hispanoamérica y todo eso. Parece interesante, consecuencia de eso, ¿no? Vamos a ver. En África estuve 6 meses, ¿no? En Mauritania, pero como migrante, pues muchos años, pues estaba en países donde culturalmente tenía un enlace. Incluso en Hispanoamérica era más complicado, por ejemplo, tener un enlace cultural, de valores, de comportamiento en algunos aspectos, de conciencia de lo que era pues la familia, no sé, era diferente, ¿no? Algunos aspectos, pero a veces uno dice, bueno, ¿por qué no se puede ir donde uno quiera vivir y buscarse la vida, ¿no? O Pues yo sea, te lo ¿por qué? explico, porque hay orden. Sí, pues explícamelo, porque desde Claro, un punto de vista moral, yo quiero darte la puntilla ahí, ¿no? Somos ciudadanos del mundo y si nos integramos en la medida de lo posible y aceptamos la cultura y valores del lugar donde vamos, que es lo que yo siempre he procurado cuando he ido, y a veces me ha costado, a pesar de ser cercanos, ¿por qué no puedo ir donde yo quiera? pero ¿has ido alguna vez a alguno de los sitios contra la voluntad del país, saltándote las leyes, delinquiendo y haciendo lo que te da la gana? Pero todos no hacen eso. No, pues te pregunto a ti, ya, pero es que los que no lo hacen yo no me estoy metiendo ahí. ¿Tú has hecho Pero, eso? pero has hablado de cuotas. Ya, pero porque no hay capacidad de. O sea, si por ejemplo tú vas a un país de Hispanoamérica y tienen, pues como pasa en Argentina o en otros sitios, en torno al 10% o del 5 al 10, pues claro, pero si de repente fueran allí una barbaridad de gente, como ha pasado por ejemplo en Perú, nada sospechosos de racistas, cuando por ejemplo llegaron un montón de venezolanos a Perú, los deportaron y no abrió ningún noticiario internacional. Y es mucha menos gente de la que viene aquí. ¿Por qué? Porque creaban problemas, porque eran muchos de golpe. Y el país tiene un orden y tú tienes que respetar ese orden. El problema de Europa es que no tenemos orden. Ahora mismo esto es un sin Dios. Ahora mismo en Europa se hace lo que quiere cada uno. Y no puede ser. No puede ser. Y si un país decide que no se puede exceder de cierto punto porque no hay capacidad y lo único que se van a crear son guetos y problemas, pues eso habrá que respetar la voluntad de ese país. Porque... Para, déjame ver si entiende. Entonces el señor Mac acá está favorable a la migración tranquilamente, que uno puede vivir donde quiera, y el señor Roberto Barquero dice que no es buena, no es bien así, sino que bueno, un país también puede controlar quién entra y quién sale de su país para que no cambie su cultura y porque buena parte de los migrantes, acá está hablando creo que de España, de Europa, son delincuentes, de todo eso. ¿Entendí bien? ¿Será eso? Seguimos. ¿Qué? Tú puedes sentirte ciudadano de un lugar llamado mundo, en el sentido de que vivimos en el mundo, pero hay una cosa que se llaman países, fronteras, naciones, y que aunque los hippies creen que eso ya no existe, sí pasa. Y de hecho se ve con las guerras, porque si esto fuera así, no habría guerras. Y viviríamos en el país de la fantasía y de los amigos. No, tú no, pero me refiero, viviríamos en el país de la fantasía, la piruleta, los amigos, y que todo es fantástico. Pero luego viene un tío yihadista barbudo y te impone otra cosa. Entonces, ¿quién te va a defender de ese tío? Creo que acá el problema con los migrantes de África y de Medio Oriente, ¿no? Te voy a dar una media razón. Yo he vivido 7 años en Irlanda y en Irlanda hay más gente de fuera que irlandeses, durante mucho tiempo, o un porcentaje altísimo, no muy superior a ese 10%, y en los años que yo estuve, pues problemáticas había las justas, obviamente gente pues de Pakistán que tiene su tiendecita 24 horas, hay muchos chinos, o sea, había gente, ¿no? Y africanos también había, pero relativamente pocos en los años que yo estuve. Estoy hablando de hace unos 6-7 años, pues 7 para atrás. Y no había problema. Y de hecho los irlandeses tenían como una percepción de que la gente puede ir a otros lugares. Ellos son más irlandeses fuera de Irlanda que en la propia Irlanda. Tienen la mayor diáspora porcentual del mundo, ¿no? Pero ahora no. Ahora resulta que Irlanda es un nido de conflictos diarios gravísimos que además se tapan oficialmente en los medios porque hay esa directiva de no hablar de esto y si lo pones en tu Instagram te cancelan la cuenta. O sea, Irlanda es tan simple como eso. Es el sitio más combativo contra esto, donde más problemas hay. Y además se ha hecho un hito que yo creo que va a conllevar con el tiempo a la independencia de la parte... bueno, a la Unión. Claro, yo creo que va a suponer la independencia. Para un ratito solo. O deixa eu terminar de gravar, tá, filha? Después. Seguimos. Con el tiempo, porque he llegado a ver, si no hacen algo con la inmigración, a los unionistas, con los independentistas con las banderas abrazados, irse a pegar con la policía por el tema de la inmigración. O sea, es un hito. O sea, se han matado toda la vida. Han tenido grupos armados, terrorismo, los otros paramilitares. Se han odiado a muerte. Y de repente van juntos. O sea, es un hito. Además es una cosa que me sorprende mucho. O sea, mi hijo está estudiando allí en la universidad y me envía día sí día no imágenes que él ve
su desplazamiento a la universidad, en su salida por la noche o por la tarde, conflictos, queman residencias, la gente tira las cosas por todas Y es partes, un se pueblo enfrentan migrante, ¿eh? Es y un no pueblo de sale, migrantes, pero están y no, hartos. y no sale nada en los medios, que es una de las cosas que me preocupan especialmente. O sea, tapando la realidad no la arreglas. En todo caso, la estás conteniendo en una presa que va a convertirlo todo Un en algo conflicto. mucho peor, ¿no? Vas a Un acabar con un conflicto. horrible, sí. Tú imagínate que los unionistas, ¿no? Como tú dices, ¿no? En Irlanda y el Sinn Féin ahí se junten y que estén en disposición de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Son gente chunga, ¿eh? O sea, ¿Qué expulsar a los migrantes entonces? o sea, Grupos armados. son Literalmente. gente que todavía meten tiros por ahí a quien declaró algo hace 15 años cuando lo detuvieron. O sea, lo Eso es. buscan y lo encuentran, ¿eh? O sea, tela. Y eso va a pasar en más sitios. O sea, que la gente no crea que. Claro, porque a mí hay mucha gente que me dice, no, pero ¿cómo vas a confrontar? Mira, Wall Street Wolverine llevó a un chico marroquí el otro día al podcast y hablaron de mí. Y hablaban también de la debilidad de España, ¿no? De que, claro, ¿cómo le vas a decir tú a un tío que está acostumbrado a pegarse y que va con un machete, que se van a imponer como civilización? Mirad, para eso está el Estado, para eso está la gente con otro tipo de armas. Mira, si a mí me dieran poderes para acabar con los pandilleros y los delincuentes, teniendo en cuenta el nivel que tenemos en comparación con El Salvador, lo arreglamos. Nuestra decepción y se arregla. Lo que hay en Francia, si quieren, ahora mismo, lo pueden arreglar por la fuerza y acabar con los suburbios y con las mafias y con el problema que tienen ahí. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y hay que tener un tío con valor que pueda asumir las consecuencias, porque obviamente alguien va a morir, o sea, en ese tipo de conflictos. Pero por poderse se puede arreglar. Pero es que al final va a haber explosiones sociales de la propia gente que harta, va a haber cada vez más casos de violencia y de reacción ante lo que está pasando. Y aunque una persona no venga de un contexto, España, como la España en la que nos hemos creado nosotros, no era ese contexto tan violento, la gente española que va a tener que comerse todo esto desde la niñez, esa gente va a ser de otra manera. Porque los tiempos duros hacen hombres duros. Y va a cambiar. Y va a cambiar. Y lo dice una persona que yo mismo he cambiado. Yo he tenido muchos problemas. A mí me han venido a pegar al gimnasio, a mi casa, a todos los sitios. Pues pegarte a ti hay que tener valor. Porque... Ya, pero pues yo me peleo si me tengo que pelear. Yo vi todos los problemas, pero si me tengo que pelear, me peleo. Pero es que va a haber más gente así, porque al final te espabilas. Al final la situación hace que te espabiles. Y yo creo que en Europa está viendo ese despertar. Y una de dos. O se toman los estados, o se fuerza a los estados a actuar y hacer como hacen en Hungría, como están haciendo en Suecia, como están haciendo en ciertos sitios, de dar marcha atrás en muchas cuestiones, o vamos a hacer un conflicto grave. Pero yo creo que, independientemente de que haya un conflicto grave, yo soy optimista. Yo creo que Europa va a resurgir. Entonces, vamos a ver si entendí hasta acá. Roberto Vaquero acá, es favor de sacar los migrantes de Europa antes que la gente, o los estados saquen los migrantes antes que la gente les saque a patada. ¿Sería eso? Y en el... Sí, pero fíjate. Marque Vidal ni sabe qué hablar. Me parece que es favorable a la migración. Seguro que tú estás sufriendo eso que le llaman cordón sanitario, algo por el estilo, cuando, Sí. Imagínate que tuvieras representación en algún Pero ámbito no, ya político. ni siquiera eso. O sea, incluso a la hora de publicar novelas, y no voy a decir la editorial, pero hay una editorial que me dijeron que les encantaba, una de las dos más grandes que hay. Y cuando se leyeron la novela, que la voy a sacar con otra editorial que es grande, pero no es igual, me dijeron que no me la podían publicar porque mi ideología iba en contra de la línea editorial. Y es por lo que digo del Islam. Y a mí, yo eso me digo, es que ¿qué país vivo? ¿Estoy viviendo en Marruecos o estoy viviendo en España? ¿Dónde está la libertad de expresión? Y me cancelan constantemente. Cuando lo saques, lo compraremos, porque lo que hay que leer son todas las opiniones. Yo leo hasta los que están a favor del Islam. Yo lo leo de todo porque creo que es bueno. Y yo, porque hay que ver lo que dice. Marque Vidal, yo, por esos videos que vi, es bien favorable a la libertad de expresión. Entonces creo que acá está defendiendo la libertad de expresión de poder decir lo que piensa. Hay que saber lo que dicen y tampoco hay que abusar, pero hay que leerlo, ¿no? O sea, no vayamos tampoco a ver si aún nos van a cambiar alguna cosa. Pero fíjate, hay una cosa que se llama cordón sanitario, ¿no? Que se plantea sobre partidos políticos. Vosotros, por cierto, Frente Obrero, que lo adelanto aquí, estamos en las antípodas, tú y yo, a nivel de planteamientos económicos y alguno más, ¿no? Pero que en ese sentido estamos muy lejos. Pero doblasteis vuestros votos, que sean pocos o sean muchos, los doblasteis, no eran pocos ya. O sea, superasteis algunos partidos que se consideraban que ya tenían que estar allí, ¿no? Entonces, tarde o temprano te caerá un cordón sanitario contundente si tienes acceso o posibilidad de entrar en alguna administración o lo que sea. Eso te va a pasar. Y resulta, yo el otro día lo escuchaba también en los medios, que se preguntaban, decían que había que generar un cordón sanitario y se preguntaban cómo podía ser que la extrema derecha, los movimientos anti-inmigración, en tu caso pueden llamarte extrema izquierda, desde otro ámbito, es igual. Y decían, ¿cómo puede ser que crezcan? Y digo, hombre, y se me ocurre, digo, ustedes han parado a pensar que a lo mejor eso del cordón sanitario, eso de que la gente busca una respuesta en algún lugar que ustedes no se la dan. Igual el problema está en que ustedes no están adoptando ninguna medida sobre un problema que la gente percibe y que ustedes están obviando, ¿no? Y por eso, y claro, y de ese cordón sanitario
¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene usted que cancelar políticamente, ¿no? Independientemente de que estemos muy lejos, pero si eres demócrata, pues eres demócrata. Funciona un tiempo. O sea, los cordones sanitarios funcionan durante un tiempo. Es decir, les da unos años. Bueno, en Francia. Bueno, creo que ya habló acá de los migrantes. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Aunque se pare hoy mismo la migración, visto la cantidad de millones de inmigrantes no europeos que han entrado en los últimos años, hay que poner también una política para regresar a sus países. Y, ay, mira que el video hablaba de inmigración hispanoamericana. Esas son las consecuencias de la inmigración en Hispanoamérica. Pero me pareció que estaba hablando más de Europa. Vamos a ver si dice algo más adelante, ¿no? Francia, tela, ¿eh? En Francia. Como alguien del PSOE de aquí. Nada más, la que defendía la Unión Soviética, que es radical en el sentido de que yo vivo en un barrio de moros que parece musulmania, en el cual me vienen a atacar, los de la mezquita me hacen la vida imposible, tengo un montón de juicios por delito de odio, van a por mí. Y yo vivo en un barrio que es que estáis la mitad y hago lo que me da la gana. No hay políticos así. Nosotros somos así. Nosotros vivimos la historia real. Incluso cuando hay gente que me pone a parir de imanes, ellos dicen, mira, vale, lo que tú quieras, pero esta gente es valiente. Porque somos diferentes. Y esto en el resto de Europa y en todos los sitios. Y aquí vamos a ser nosotros. Y si no, al tiempo. Bueno, no habló nada de la migración de Hispanoamérica. No entendí por qué acá tiene consecuencias de la migración en Hispanoamérica. Consecuencias de la migración en Europa. Creo que es eso. En Argentina la migración no es no ilegal. No. En Argentina la migración no llega ni al 5%, pero tres cuartos partes viven en Gran Buenos Aires. Bueno, Argentina todo se concentra en Buenos Aires o en la región porteña, ¿no? En la Irlanda actual, aún con su fuerte oposición ciudadana, el nombre más común es Shah Mohammed y sus variantes. Mirá qué cosa. En Perú deportar a 50 venezolanos para la foto, pero la verdad es que vemos venezolanos hasta en la sopa. Mira, bueno, conocieron unos venezolanos acá en Brasil que dijeron que está dura la cosa para ellos allá en Perú. Creo que fue el segundo país que más recibió venezolanos después de Colombia, ¿no? Cuotas, claro, se sube más gente de la que cabe en un taxi, en un barco, en un avión que se hunde. Todo tiene un límite. Es, los políticos les interesa la delincuencia. Discrepo con Roberto en donde dice que los bene fueron expulsados del Perú. Eso es mentira. Más bien sigue entrando como Pedro en su casa y ha hecho todo tipo de barbaridad. Mira, la gente está enojada con los venezolanos en Perú. Entonces, ¿qué hicieron los venezolanos? Pero bueno, peruanos si somos ¿ah? Bueno, los peruanos sí somos racistas, pero solo con los peruanos, otros peruanos, pero con los venezolanos, tanto la izquierda como la derecha los quieren echar. Ah, mira. Modelo suizo, no entras al país sin contrato de trabajo. Si entras sin contrato y termina tu visado, va la policía a la casa ilegal y lo pone en la frontera. Interesante, interesante. El problema no es la inmigración, el problema son los políticos y haber dejado los brazos caídos. Los políticos no han creado ese problema para imponer a todos. Nos han creado el problema para imponernos a todos el control total a la ciudadanía. Mucha gente olvida o ignora que la Argentina recibió millones de inmigrantes rápidamente. Bueno, eso, la gran inmigración del final del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, sobre todo, aunque comenzó hacia 1870. Creo que muchos países de acá, Brasil también fue uno de ellos. Muchos de estos inmigrantes eran delincuentes, vinieron bastante de España, Italia, Argentina. Habiendo incluso terroristas, anarquistas, asesinos, entre ellos todos provenientes de Europa, incluida España. Recomiendo la excelente serie Vientos de Agua que muestra esa realidad con gran maestría. Creo que el problema de Europa en la migración es que gran cantidad de estos migrantes son, bueno, de África y Medio Oriente, ¿no? Lo que de Argentina hay 10% de inmigrantes de risa absoluta, el 50% de los argentinos actuales son hijos, nietos de extranjeros llegados en los últimos 30 años, paraguayos, bolivianos, chilenos, de a cientos de miles, si no millones. Ahora venezolanos, colombianos, hasta bajo las piedras. Dudas fuck todo de la selección de los 70, 80 y la de hoy. Selección mayor sub-20, la que quieran. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me gustaría saber qué piensa usted sobre eso de la migración en Europa, cómo están reaccionando los europeos, si tienen una solución para eso, y la comparación, ya que puso Hispanoamérica, de cómo Hispanoamérica recibió un montón de migrantes al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y más que ayudó. Me parece que más que ayudó, por lo menos lo que veo acá en Argentina, que vivía un tiempo, en Brasil, me pareció que ayudó bastante, pero parece que Europa está haciendo al revés. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Acá Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.